Las vanguardias del siglo XX son un conjunto de corrientes artísticas que surgen en la primera mitad del siglo. Estas se crean debido a una serie de cambios tecnológicos, como la aparición de la cámara fotográfica y el cine, tecnológicos como la revolución industrial y políticos como la Primera Guerra Mundial. Todos estos sucesos crean una nueva forma de mirar el mundo. El artista procurará menos copiar la realidad y buscará más recrear la percepción que tenemos de ella a nivel emocional y sensorial. William Turner es uno de los mejores paisajistas de la historia. De hecho, es el responsable de que el paisaje sea considerado hoy en día un género mayor. Tanto en óleo como en acuarela fue un incontestable maestro que además se adelantó medio siglo al impresionismo, pues es considerado como el pintor de la luz. Él es un precursor de las vanguardias del siglo XX. No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Fue la respuesta de William Turner ante la crítica a la pintura Crepúsculo sobre un lago. El abandono de la representación figurativa hacia la abstracción le permitiría ser más fiel a los arrebatos de la naturaleza y seguramente a los suyos propios. Se dice que actuaba con ímpetu sobre la pintura, a veces con el pincel, la espátula o las manos rasgándola o doblándola. La Olimpia de Edouard Manet nos mira fijamente a los ojos. Es una prostituta que se muestra sin ningún tipo de recelo o de pudor. Hay un gato negro que la acompaña al pie de la cama, así como una criada que le muestra un ramo de flores, como si se lo hubiera entregado un cliente satisfecho. Edouard Manet juega con nosotros, así como Velázquez en Las Meninas, y nos pone en posición de este cliente satisfecho. Nosotros somos ese espectador y a la vez ese cliente metiéndonos en la pintura. Ya había desnudos de mujeres, pero siempre eran diosas o aristócratas. En este caso, Edouard Manet no hace un cambio con la figura, sino hace un cambio con la posición social de los personajes que aparecen en ella. Se introducen las clases sociales más pobres y los que habían sido excluidos de la pintura, como las prostitutas o los criados. Este cambio de percepción también es un cambio de pensamiento en los artistas. Este cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet de 1872 es el cuadro que le va a dar nombre al grupo de los impresionistas. Es un cuadro en donde se captura el momento del amanecer o del atardecer de los barqueros llegando o saliendo. Hay una serie de trazos que apenas dibujan las sombras. No hay una línea de horizonte clara y las aguas se confunden con las barcas y con la orilla. La intención del artista es que tengamos esta impresión, este momento de claridad apenas dibujados en la línea del agua y de estos rayos del sol apenas mostrados sutilmente. Pierre-Auguste Renoir es el impresionista más hedonista. Para él lo importante era mostrar la alegría de vivir. Mientras otros del grupo mostraban los diferentes efectos de la luz en un árbol, Auguste lo que quería era ver los efectos de la luz en la vida. Este cuadro es un ícono. El almuerzo de los remeros nos muestra la terraza de la Maison Fournaise a las orillas del Sena, un local que nunca dormía, en el que se alquilaban botes para un romántico paseo por París y se servían exquisitas comidas de la mejor cocina francesa de día y se organizaban bailes hasta el amanecer por la noche. Es lógico que un tipo amante de la vida como Bueno se pasara ahí las horas y horas decidido a plasmarlo en un lienzo con su estilo vibrante y tembloroso lleno de vitalidad. El dibujo no es lo que ves, sino lo que debes hacer para que otras personas puedan ver. Edgar Degas es un pintor impresionista que mantuvo una relación conflictiva con el resto del grupo.
era de familia privilegiada, acomodada y pudo dedicarse por completo a la pintura. Además estaba abonado a la época y esto le permitía ver los ensayos y estar en más o menos cerca de las bailarinas. Esto le daba la posibilidad de tener una observación directa y de tener grandes estudios acerca del movimiento de las bailarinas. En esta obra, acompañada de unos colores chillantes, el rosa y el amarillo, nos hacen expresar emociones más allá del movimiento de las bailarinas. Estos colores él nos trata de transmitir una sensación de lo que estamos viendo. Vincent van Gogh fue un audaz experimentador y todo un erudito en la historia del arte. Él evoluciona de la monocromía típica de la pintura holandesa y del realismo al arte colorido con el cual lo identificamos como postimpresionista. Los colores vivos, el abandono del naturalismo, las formas que parecen moverse o caerse, todo ello es parte de la evolución artística de Vincent van Gogh. Paul Gauguin creó un nuevo lenguaje que después adoptarían los jóvenes vanguardistas, un novedoso y expresivo uso del color, el gusto por la simplicidad del primitivismo, la audaz experimentación en todos los ámbitos y la técnica, la bohemia y la intención de alejarse de lo establecido, lo que podría calificarse de pura subversión. Toda la naturaleza se moldea según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base de esas figuras simples. Después se podrá hacer todo lo que se quiera, decía Paul Cézanne. Las pinceladas de Cézanne son muy características, todas conjugadas para formar un conjunto complejo, representando lo que el ojo observa y al mismo tiempo una abstracción de eso. Revolucionario fue la observación de los objetos desde distintos puntos de vista, lo que le lleva a una representación desde perspectivas diferentes al mismo tiempo. Esta simultaneidad sería adoptada después por los cubistas. Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, 1907, es en realidad Las señoritas de la calle de Aviñón, una calle de Barcelona donde abundan los burdeles. Picasso nos muestra en esta obra 5 prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito hasta entonces. Lo hace al estilo cubista, aunque en realidad este cuadro es más bien protocubista ya que el movimiento no existía aún. De hecho, el cubismo se inicia casi del terremoto provocado por esta obra, el cubismo y el arte de vanguardia en general. 3 influencias fueron fundamentales para el desarrollo de semejante anatomía artística: Cézanne, el Greco y el arte primitivo expuesto en el Museo del Trocadero en París con sus máscaras africanas. Con estas 3 cosas en mente, Picasso se puso a pintar la obra entre junio de 1906 y julio de 1907, y no tenía ni idea de lo que iba a cambiar el arte para siempre. Es evidente que Pablo Picasso quería dinamitar lo establecido y romper con todo el realismo, incluido la profundidad espacial y la anatomía humana. Como vemos, el cuerpo de la mujer desnuda se convierte ahora en un conjunto de planos angulares, más marcados cuanto más a la derecha vayamos. Henri Matisse representa una de las vanguardias, el fauvismo. Es junto con Pablo Picasso uno de los grandes exponentes del arte del siglo XX. Henri Matisse crea un lenguaje pictórico basado en el uso libre del color, el vigor expresivo y el rechazo a ser una mera imitación de la naturaleza. Esos colores contrastados junto con la influencia de la escultura africana y otras culturas primitivas serán el denominador común de esta etapa del pintor. Vasil Kandinsky fue un gran teórico y práctico del arte abstracto, es decir, este arte en el que la representación del objeto es secundaria e incluso perjudicial. La belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación formal. Es la representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la naturaleza que es de por sí insuperable. Hilma af Klint, nacida en Solna, Suecia,
Estudió en la Real Academia Sueca de las Artes de Estocolmo, uno de los pocos centros que admitían mujeres en toda Europa. Ella tenía una necesidad de hacer una expresión de el mundo del más allá, de algo espiritual. Ella experimentó con espiritismo, escritura automática, y a partir de ahí nacen una serie de obras en donde trata de expresar lo que sería el más allá. Terminamos este primer repaso con Paul Klee, nacido en Alemania, que junto con Kandinsky formaron parte de los profesores de la escuela de Bauhaus. Paul Klee estaba convencido de poder expresar lo invisible en su pintura. Trabajos abstractos, lineales, imágenes apenas dibujadas forman parte de su pintura, tratando de expresar emociones a través de sus colores.